Hola, mi nombre es Arly Huecochea. El día de hoy vamos a ver las fórmulas y funciones de Google Sheets. Vamos a tratar de fórmulas y funciones. También vamos a hablar de las referencias relativas. Vamos a hablar también de las referencias absolutas y de las referencias mixtas. Vamos a empezar por fórmula y función. Entonces, ¿qué son las fórmulas? Las fórmulas son las ecuaciones que realizan cálculos con los valores de la hoja. En este caso podrían ser estos de acá. Siempre inician con un signo igual, seguido de números, operadores matemáticos como por ejemplo el signo de más o el menos, y funciones también podemos utilizar. Entonces, vamos a empezar a realizar la fórmula. La fórmula nos dice que siempre inicia con un signo de igual. Siempre inicia con el signo de igual. Ahora, seguido de número. Luego vamos a utilizar operadores matemáticos. En este caso vamos a utilizar el signo más. Vamos a seguir. Vamos a seleccionar un número. Vamos a utilizar otro operador matemático. Seleccionamos ahí, así, G5 más este. Ahí está. Entonces, la fórmula, esta fórmula nos va a servir que es igual. Seleccionamos aquí, más, o puede ser menos, o puede ser por, seleccionando cada uno de estos. Nos va a servir cuando nuestros datos sean pocos. O sea, para poderle hacer uno por uno por uno. Pero en caso, si nuestros datos ya fueran mayores a la cantidad que tenemos acá, vamos a emplear la función. Entonces, le damos simplemente Enter ahí. Acá están las referencias, que es 120 más 140 más 150 más 423. Acá tenemos. Entonces, le damos Enter y nos sale el resultado. Como podemos ver aquí, igual esta columna de acá más esta, más esta, más esta, me da igual aquí, 833. Ahora, vamos a hablar de la función. La función es el tipo de herramienta que nos va a ayudar a hacer cálculos rápidos, nos va a ayudar a utilizar valores específicos cuando la fórmula es muy larga o muy complicada. Entonces, en este caso, nos va a ser útil la función. Es decir, cuando tenemos datos extensos, entonces ahí nos va a servir la función. Es decir, la función es una fórmula que ya viene prediseñada en Google Sheets. Nada más nos ayuda a hacer las tareas y operaciones que necesitamos realizar así de rápido. Nos va a ayudar a hacer cálculos de manera rápida. Usamos valores específicos y nos va a servir cuando tenemos bastantes datos. Entonces, cuando la fórmula es muy larga o es muy complicada, entonces, o sea, muy tediosa para seleccionar de uno en uno cuando son bastantes datos, entonces ahí viene a ayudarnos la función. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner igual, acá. Voy aquí a la barra de la fórmula, pongo igual, suma, y acá me sale las funciones que yo tengo disponibles. Entonces yo quiero hacer una suma, le doy ahí. Voy a seleccionar desde acá hasta acá. Entonces eso me facilita y simplemente cierro paréntesis y le doy Enter. Ahí está. Entonces, la función nos va a ayudar cuando tenemos bastantes datos, la fórmula nos hace muy tediosa, es muy larga, es muy complicada, entonces la función nos va a ayudar porque ya viene prediseñada en Google Sheets. Entonces, son diferentes formas de realizar mismo resultado. Esto nos va a ayudar, la fórmula nos va a ayudar cuando son pocos datos, la función nos va a ayudar cuando son datos extensos, y entonces eso sería con el punto de fórmula y función. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es referencias relativas. Entonces, las referencias relativas nos van a ser útiles para repetir el mismo cálculo en varias filas
en varias filas o a la vez columnas. Entonces, es la referencia de una celda o el rango de celdas que cambia cuando se copia de una celda a la otra. Entonces, esto nos va a ser útiles para repetir el cálculo en varias filas o columnas. Vamos a empezar entonces. Para ello vamos a utilizar aquí la práctica número 1. Acá vamos a realizar las referencias relativas. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar aquí con la práctica. Acá, yo quiero multiplicar cantidad por el costo unitario. Voy a hacer igual. Voy a seleccionar aquí y le voy a hacer multiplicar por la celda de acá y le doy Enter. Como ustedes pueden ver, aquí me aparece el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario. Ahora, ¿qué vamos a hacer para hacer el uso de las referencias relativas? Entonces ahí viene el punto. Imaginemos que tenemos muchísimos datos, unas 100 celdas, entonces para no ir multiplicando una por una, claro que se puede, ¿no? Ir acá, ingresar otra vez la fórmula igual acá. Pero como es muy tedioso, entonces lo que nosotros vamos a hacer es dirigirnos acá a la parte final. Vemos aquí en la parte final, aquí a la esquinita de la celda, vemos que nos sale una cruz. Entonces nosotros hacemos clic ahí y deslizamos hacia abajo. Entonces empezamos. Y hasta ahí. Al soltar me sale, entonces vamos a ver. Eso es lo que viene a ser las referencias relativas. ¿Qué nos dice para qué son útiles? Son para repetir el mismo cálculo que realizamos en esta celda, para repetir en varias filas o también columnas, que en este caso es una columna. Así de sencillo. Vamos a rectificar si está bien. Pues clic ahí, hacemos acá doble clic y me aparece que está multiplicando cantidad por costo unitario. Y lo mismo va a pasar al final, como pueden ver acá. Cantidad por costo unitario. Entonces, las referencias relativas nos van a beneficiar en ese aspecto. Cuando tenemos datos extensos, entonces no vamos a ir multiplicando celda por celda, entonces nos va a ser útil en ese aspecto. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es referencias absolutas. Las referencias absolutas son un tipo de referencias de la celda que se mantiene fija al copiar o al arrastrar las fórmulas. Esto nos va a permitir, esto permite que la fórmula se refiera siempre a la misma celda sin importar dónde copiemos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Para ello vamos a utilizar la práctica acá, número 2. Como podemos ver aquí en nuestros datos tenemos nuestro cuadro y nosotros queremos tener una utilidad del 25%. Entonces para ello vamos a emplear la fórmula. Nosotros lo que haríamos normalmente sería, por ejemplo, igual esto de acá por los paréntesis 1 más el 25% y cerraría paréntesis. Eso es lo que normalmente haríamos. Ahí tenemos. Entonces lo deslizaríamos acá, como en el anterior video. Como en la anterior situación, perdón, disculpen. Ahí. Entonces, como pueden ver, acá hay un error. ¿Por qué? Porque acá se va a mover, así sucesivamente se va a mover acá, se va a mover acá y se va a mover acá. Entonces, esta de acá se ha movido de celda. Entonces, ahí es donde entra la función de las referencias absolutas, para mantenerlo fijo y que la fórmula no se mueve al copiar de celda, ¿no? Entonces, ahí vamos a utilizar. Entonces, borramos lo de acá. Borramos
ahí, acá también. Y vamos a utilizar las referencias absolutas para mantener fijo el valor y que al copiar de celda no se mueva. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Igual, seleccionamos aquí, multiplicamos, abrimos paréntesis, 1 más esto de acá, que es la utilidad del 25%. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. En algunas laptops lo fijamos porque queremos fijar esto, la celda o el valor de la utilidad. Queremos fijar este 25%, queremos fijar que al copiar esta fórmula en las otras celdas no se vaya a mover. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fijarlo. En algunas laptops les funciona F4. En mi caso no me funciona. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner el símbolo del dólar delante de la E y después de la E. Ahí está. Y cerramos paréntesis. Le damos Enter. Ahí está. Ahora sí no voy a tener problemas al hacer esto de acá. Como pueden ver. Entonces, para eso nos sirven las referencias absolutas. Para que el valor no se movilice como vimos anteriormente. Pues, se va a mover la fórmula. Entonces, para que la fórmula no se mueva y siempre se multiplique por este valor de acá o cualquier otro valor que nosotros deseamos, para que ese valor sea fijo, en toda la fórmula se vaya el mismo valor, entonces lo que vamos a hacer es fijarla. Ahí entran las referencias absolutas. Es decir, las referencias absolutas no son útiles para hacer referencia a funciones volátiles, es decir, cambiantes. Entonces, para eso nos va a ser útiles las referencias absolutas, para que el valor que nosotros necesitamos, que siempre esté presente, no vaya a cambiar. Entonces vamos a pasar al siguiente punto, que se trata de las referencias mixtas. Las referencias mixtas es una combinación de las referencias absolutas y relativas. Son útiles para copiar o arrastrar las fórmulas sin tener que reescribirlas o editarlas manualmente. Entonces, vamos al ejemplo. Esa es la teoría, ahora vamos en el ejemplo para poder entenderlo. Para ello vamos a utilizar esta práctica número 3 que vemos acá. Como podemos ver, aquí tenemos nuestros datos que nos dice la comisión del 25%, comisión del 30%, del 22%, del 35% y del 18%. Entonces nos pide sacar la comisión del 25% del trabajador 1, utilizando como dato acá las ventas que ha realizado en el mes de enero el primer trabajador. Entonces vamos a empezar. Normalmente, ¿qué haríamos? Es ingresar la fórmula, que sería igual el monto de las ventas de enero del trabajador 1 por la comisión de acá. Ya, pero al momento de nosotros deslizar para acá no tendríamos problemas, pero para acá no mantendría entonces esto de acá no va a correr la información. Entonces, para ello vamos a utilizar las funciones mixtas. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? A que cuando yo deslice hacia abajo se mantenga estático la columna de acá. La columna de esto se va a mantener el mismo valor cuando yo deslice hacia abajo. Pero, entonces, lo que me va a ayudar las funciones relativas es que al mover para acá, esto sí va a cambiar de fila según el valor que yo necesite acá. Entonces en eso me va a ayudar. ¿Por qué? Porque si yo tendría más datos, esto sería más tedioso completar uno por uno. Entonces vamos al ejemplo. Sería igual, entonces la fórmula que usaríamos sería igual el valor de acá multiplicado
por el valor de acá, pero aquí voy a fijarlo. ¿Para qué? Para que este de acá, al deslizar para abajo, se mantenga firme solamente fijo en la columna D, pero que se pueda mover o cambiar de datos en la fila 5 cuando arrastre a la derecha. Entonces, acá voy a fijarlo. Para ello voy a utilizar el signo de dólar entre la letra D y entre el número 5. Ahí está. Simplemente le doy Enter. Entonces, aquí está, pero acá he ingresado el dato mal. La celda equivocada, entonces vamos a corregirlo. Vamos a empezar acá, el trabajador 1, porque le había hecho en el trabajador número 2. Entonces, empezamos. Cojo el dato de acá, multiplico por la comisión, que es el 25%, y ahora para mantenerlo estático cuando deslice hacia abajo, entonces voy a utilizar el signo del dólar entre la letra D y el número 5. Y simplemente doy Enter. Ahí está. Entonces, lo único que me va a tocar hacer aquí es aquí. Ir acá hasta que me salga la crucita. Deslizar hacia la derecha. Ahí está. Y bajar hacia abajo. Ahí está, como pueden ver. Ahora para verificarlo, que aquí sí haya utilizado el valor de acá, ¿qué hacemos? Hacemos doble clic acá y nos va a salir las celdas que ha utilizado. Nos dice que ha utilizado la celda de acá, del mes de abril, del trabajador número 6, que es lo que estamos llenando acá, trabajador número 6, por la comisión del 35%. Entonces, eso es las funciones mixtas, que nos hace uso tanto de la función relativa como la función absoluta. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.